$90. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidentes electos democráticamente somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, señoras y señores. Es el día miércoles 23 de noviembre del 2016. Mucho ajetreo en la cabina principal de la cadena Democracia, buenas compañías y también solitarios actores sin mucho compañero, porque todavía no estamos de candidatos, ¿verdad, tocayo? No, buenos días, Gonzalo. No sé qué te refieres al hecho de estar solitario. El hecho de que no tengo el equipo de comunicación que tienen los otros compañeros de panel, que están tomándoles fotos para poner en el Facebook. Pero es un vacile. Un vacile. En efecto, la última vez que me invitaste, me querías poner como representante orgánico de la izquierda democrática. Y yo te decía que no, porque no tenía en ese momento ninguna candidatura ni estaba participando en la campaña. Pero en efecto el partido me ha buscado y estoy encabezando las listas del Distrito Norte en Quito. Como sabes, hay 4 distritos en Pichincha y uno es la mitad de Quito desde la Alameda para el norte. O sea que es una circunscripción muy grande de casi 800,000 votantes. Y luego el otro distrito es desde la Alameda para el sur, la parte consolidada de la ciudad. El otro distrito son las parroquias de Quito, todas las parroquias, es decir, tanto Cumbayá como Tulipe o el subtrópico quiteño. Y finalmente hay otro distrito en Pichincha que son los cantones, o sea, Mejía, Cayambe y también el subtrópico, Puerto Quito, por ejemplo. Así que, planteadas las cosas, y en vista de mi convicción de que tenemos que hacer todo lo posible para cambiar este país, para cambiar el rumbo en el que va el Ecuador, acepté el encabezar la lista del norte. Fantástico, nos parece muy bueno para la democracia ubicada en esta urbe tan querida, la ciudad de Quito. ¿Y fue fácil animarse a aceptar ese desafío en estos tiempos? No, Gonzalo, para mí, te confieso, aquí entre nos, que no nos oye nadie, salvo unas decenas de miles. Sí. Estamos haciéndole una jornada de posicionamiento de la candidatura. Ajá. No faltaba más, ¿no es cierto? Sabes que no fue fácil, porque yo pensaba francamente que podía servir en cualquier otra posición a la campaña de Paco Moncayo, y había descartado por completo cualquier candidatura. La iniciativa parecería fue del general. Bueno, es el partido realmente el que me nombra.
Moncayo, en esto, pues ya que se trata de un acuerdo y hay que manejar varias fuerzas políticas, ha sido respetuoso de los procesos internos. Había una fotografía impresionantemente grata para unos y para otros recuerdos que debe afectar un poco en cuanto al comportamiento posterior. ¿Qué quiero significar? Están todos los actores de las ramificaciones de el otrora glorioso Partido de Izquierda Democrática, con asiento en la capital de la República del Ecuador, con un gran dominio en la serranía. Al último incluso tuvo niveles de incursión en las bases electorales de la costa. Los Ríos, en Esmeraldas, fue la Izquierda Democrática, abanderó de naranja a la Isla Morena, y luego también Manabí. En Manabí tuvo un gran partido político. Guayas no fue tan fácil penetrar, pero en la sierra las cosas entre el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática se libraron batallas muy significativas en ciudades como la de el exalcalde y actual parlamentario aquí presente, Luis Fernando Torres. Bueno, estábamos recordando, y si hemos tenido un poquito de tiempo para hablar de esta premisa, es ¿por qué yo voy con Ramiro González y le pregunto por qué no se dio la unidad, Ramiro? La unidad. Esto que nosotros habíamos solicitado con gran afán, con enorme entusiasmo, se fue poco a poco desintegrando. ¿Qué visitó las conciencias o las ambiciones, más que todo, de cada uno de los actores? ¿Quiénes entraron a descomponer cuando no les daban el gusto de ser ellos los abanderados? Estoy recordando al Azuayo, al cuencano prefecto, vuelvo y repito, del Azuay. Ese caballero entró con ganas de ser candidato a la presidencia de la República desde que los recibió allí con notable interés. Y ahí comenzó a marchitarse la idea de la unidad. Hubieron otras iniciativas, pero no surgió la tal unidad, y ahora creo que podríamos todos los ecuatorianos estar pagando ese desacierto de cohesionarnos frente a un enemigo peligroso, mentiroso, atrevido, agresivo, lleno de un sinnúmero de privilegios, pero de estratagemas prohibidas. Si eso es un privilegio, podríamos decir. Pero acá, en cambio, también la ambición no dio los frutos que había anhelado el pueblo ecuatoriano. Ahora, era sincero el hecho de que toda la gente pedía unidad, pero a la hora de la conversión, a la hora de reunirse, de llenar plazas, de monitorear el afán partidista, no aparecía nadie, absolutamente nadie. Quedaban en soledad los políticos más conocidos del Ecuador, entre los que cuenta indudablemente Ramiro González, en su calidad de líder de Avanza. Tan mal le fue a usted que se ha quedado solo, lo vemos solo. Economista, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, buenos días. ¿Por qué falló la unidad, economista? Buenos días a Fernando, a Gonzalo, un saludo cordial a los amigos que nos escuchan. A principio de año, Gonzalo, todos los actores políticos hablábamos de una unidad para enfrentar a un proceso político que se había consolidado durante 10 años y que obviamente el pueblo ecuatoriano a gritos pedía un cambio. Un modelo económico que comenzaba a echar aguas porque efectivamente el modelo de crecimiento basado en el gasto público se había agotado. Los índices de desempleo estaban en aumento, el proceso de endeudamiento fuerte. Entonces había una conciencia en el país de que había que unirse
para presentarle al país un proyecto, no una candidatura, sino un proyecto para cambiar todo lo que estaba sucediendo. De ahí se hicieron al menos 3 plataformas iniciales. La del señor Lasso, que ya venía trabajándose desde 5 años atrás, ¿no es cierto? Se hizo la plataforma de las izquierdas, que convocó Pachacútec en su momento, a la que asistimos todos. Y en Cuenca también se hizo otra plataforma donde asistieron un sinnúmero de actores políticos y sociales. Todo apuntaba a que efectivamente había esa predisposición sincera de apostarle al país. ¿Qué pasó con los primeros anfitriones, entonces, los indígenas? A eso voy. Como fue conocido cuando se dio la primera reunión, Pachacútec mandó sacando a todos los partidos políticos. Así fue, ¿no es cierto? Entonces no pudo darse. Todo el mundo se sintió incómodo. Claro. Después, al interior de Pachacútec se hicieron primarias, ¿no es cierto?, donde se resquebrajó aún más el movimiento indígena, ¿no es cierto?, y cada uno apuntaló a buscar su interés particular. Ya a Lourdes la habían candidatizado a la presidencia de la República y con todo, obviamente, derecho aspiraba a ser candidata a la presidencia. Pero por acá, en cambio, en la unidad, como incluso lo reconoció el propio Jaime Nebot en un programa de televisión, muchos fueron por la candidatura de él, no por un proyecto de unidad, sino por una candidatura donde posiblemente se tenían mejores opciones. Eso no pasó. Jaime Nebot dijo que no iba de candidato, y cuando eso pasó, hicieron agua algunos actores, ¿no es cierto? Comenzando por el alcalde de Quito, que desapareció del mapa y no quería hablar absolutamente con nadie. O mejor dicho, no hablaba en público, pero por abajo hablaba con todos los sectores. ¿Cómo era eso? ¿No conoce la ciudad de esos milagros? No, sí los conoce, porque fueron incluso que habló con Creo, habló con Paco Moncayo, habló con algunos actores. Entonces, no se sabía exactamente qué posición iba a tomar Suma. Después, el prefecto Carrasco también mantuvo ahí su posición de ser él el candidato. Eso se cayó también, se fueron. Lo mismo el ala de Pachacútec, que estaba representada por el prefecto Marcelino Chumpí, que no era solo él, sino también el vicepresidente de la CONAI y algunos que asistieron a Cuenca y todo, y también se fue desvaneciendo. Después se sumó Concertación, que estuvo en el proceso, pero que después también se desvaneció, y el Partido Social Cristiano obviamente decidió correr solo. No se ha dado la vuelta a la República, ¿no? En términos de entonces, Gonzalo, visitas interesadas. Lo mismo ha pasado en las izquierdas ha pasado lo mismo, en el sentido de que también cada uno fue cogiendo su rumbo, o no ha habido una cohesión suficientemente fuerte para hacer frente a un proceso electoral. ¿O no estuvieron preparados los líderes? Quizá se mostraron todos, sin excepción, muy ambiciosos. La primera deserción de este gran acuerdo fue de Guillermo Lasso, al decir que él no hablaba con nadie porque su candidatura ya estaba dada. Pues esa fue la primera gran decisión que se dio. Entonces, de ahí para adelante parece que... ¿Para su juicio de valor tenía razón el señor Lasso? Yo no creo, porque lo que estamos viendo ahora es que todos están jugando para que el oficialismo gane. Entonces, esto tenga la bondad de transmitir a sus compañeros de tertulia con la siguiente premisa que le ruego la elabore. ¿Cómo es que todo el mundo jugó a la dispersión? Bueno, eso es lo lamentable, porque hay que recordar que los países y las democracias donde sus líderes apuntaron hacia una gran asociación, a un proyecto político, son los que han fortalecido sus democracias. El ejemplo de Chile, el ejemplo de Uruguay, más recientemente el Perú, ¿no es cierto? Entonces, realmente dejando de lado no las ideologías, sino los intereses coyunturales del momento para proyectarlo a un país al mediano y largo plazo. Eso desafortunadamente, a mi criterio, se perdió, y se perdió la objetividad. Ahora se dice que en la segunda vuelta nos uniremos. Tal como estamos con un candidato fantasma del oficialismo, y peleándose las 3 principales fuerzas de la oposición como se están haciendo descarnadamente, yo no veo posibilidad de una unidad en la segunda vuelta, ¿no? ¿Qué prevé usted pueda ocurrir? Bueno,
Yo preveo que va a ser difícil enfrentar el candidato fantasma del oficialismo, porque no lo vemos, no se asoma por ningún lado. Y como ¿Y digo, esa es una buena táctica? Pero excelente, porque todo el mundo apostaba que Lenin se iba a cansar en la campaña y está disfrutando de su confort, de no salir a ningún lado. Entonces, eso sí me parece una estrategia desde el punto de vista de ellos fabulosa, pero desde el punto de vista del país penosa, porque no se está discutiendo los problemas de fondo de la nación. Pero no anotan algún tipo de crítica a su partido, ¿no? El señor alcalde de Guayaquil no ha dicho nada del candidato oficialista. Tal vez en el Partido Social Cristiano se esté jugando a dos candidatos, el propio y un poco el ajeno también. Muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. Luis Fernando Torres, en Cadena Democracia. Un saludo a Ramiro y también a Gonzalo Ortiz. Nosotros tenemos una historia de servicio al Ecuador. Yo estoy de candidato en la provincia de Tungurahua, en alianza con el movimiento Tiempo de Cambio, un movimiento local integrado por jóvenes, por nuevas generaciones, aquellos que quieren el cambio positivo que genere empleo, trabajo, combata la delincuencia y también luche de raíz contra la corrupción Usted es pública. el gestor de ese modelo, más bien dicho, de ese movimiento en donde se impregna la voluntad de los jóvenes del Tungurahua y del centro del país. Yo estoy convencido que cada vez lo local importa más que lo nacional a nivel político. Y el error de los partidos políticos ha sido tener un mensaje exclusivamente nacional, politizado, olvidándose de los problemas locales, las urgencias de los ciudadanos. Gracias a mi experiencia como alcalde de Ambato, yo sí valoro lo local. Y por eso, en el centro del país, el movimiento Tiempo de Cambio es un movimiento que piensa localmente y ahora en alianza con la lista 6 para darle la lógica que necesita frente al proceso del 2017. Ya. Por lo demás, su comentario... La lógica cuantitativa de manejar bien lo local para aglutinar buenos resultados en la elección, ¿eso es lo que aspira el Partido Social Cristiano como tal? Mire, es que si uno no puede resolver los problemas locales, no le puede hablar a la gente, ¿qué política hace? Si los problemas están en el hogar, los problemas están en el barrio, los delincuentes le asaltan al ciudadano en la calle, la gente se reúne en familia y si no tiene ingresos para alimentarse es un problema local. Claro que tiene que ver con políticas nacionales, por supuesto, pero un político tiene que tener sensibilidad local. Y esa es la mayor fortaleza que tiene la lista 6 en el país. Fortaleza local, comenzando por la gran gestión de Jaime Nebot en Guayaquil. Él no es candidato. No tiene entonces que hablar como candidato. Es un referente importante que hizo un gran esfuerzo para poder consolidar una unidad en el país, unidad que, como ha explicado Ramiro, finalmente no se dio por diversas razones. Nosotros con nuestra candidata, la doctora Cintia Viteri, tenemos un mensaje también claro. Nosotros no andamos por las ramas. Entiendo que usted y los oyentes de esta radio le escucharon a Cintia cuando inscribió la candidatura. Ella fue directo al corazón de los responsables de la crisis del país. No se cortó la lengua, dijo lo que tenía que decir y ese discurso está debidamente registrado. Los responsables del desempleo, de la corrupción, inclusive de la falta de control de la delincuencia en el país. Y estamos en la lucha no para visibilizarnos, sino para ganar. Nosotros vamos a ganar la presidencia de la República, yo voy a ganar la asamblea en mi provincia y créame que ganando los poderes públicos a los que aspiramos, podremos contribuir a la transformación y el cambio positivo, no el destructivo, no el negativo que tanto necesita el país. Esa dispersión suicida en los candidatos a la presidencia de la República va a ser la entidad más reclamada en los próximos años, cuando el peso de una realidad de repetición y de reprise incesante del partido de gobierno pueda ocurrir. Porque dispersión es dispersión. No es que va a sacar más Lazo que el general Moncayo, no, eso no se ve muy claro.
No es que tampoco Cynthia Viteri está en tercer lugar, está de primera en muchísimas regiones y urbes. Su discurso ha sido muy bien configurado. Ella tiene también sus posibilidades de tener éxito y no se ven demostraciones de desprendimiento, igual como ocurrió en las primeras gestiones que lideró el señor alcalde de Guayaquil, con la unidad y luego otros distinguidos actores de la política nacional. Pero entonces, Gonzalo, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Porque vea, este discurso de Cynthia Viteri pega en el centro. Con Mauricio tenemos que saber las cifras reales, por ejemplo, de la deuda pública, tanto interna como externa. Poder llegar a renegociar la misma para bajar el peso dentro del presupuesto que en este momento dedica más recursos al pago de la deuda que a educación y a salud. Poder liberar recursos para atender necesidades prioritarias de la gente y eliminar lujos, Gonzalo. ¿Qué significa? Significa tener la prioridad clara, convertirnos en lo que hemos sido en nuestras vidas, en un gobierno austero. Hay que empezar por recortar por donde se va la plata y se va por miles de millones de dólares. Hay estudios que señalan que alrededor de 23.000 millones de dólares en esta década se han ido en las cosas que vamos a recortar. Asesorías innecesarias, consultorías innecesarias, espionaje a la oposición, publicidad, viajes, propagandas, documentales, comitivas, alfombras rojas, aviones, caballos para rendirle honor al presidente, vehículos, celulares, el dinero de la gente, y por ahí serán los ajustes. ¿Por qué una economía como la ecuatoriana tiene desempleo? Hay dos razones para eso. La primera es que como está en recesión, no hay capacidad de compra y los consumidores no compran, por lo tanto las empresas no producen y por lo tanto las empresas no contratan trabajadores o despiden personal. En esa primera lectura, ¿qué tendría que hacer usted? Recuperar la actividad económica para que la demanda suba. Bueno, el programa busca precisamente eso, recuperar la demanda a través de un programa que dé confianza para que la inversión permita que eso se reactive. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué otra razón no puede haber más empleo o puede haber retiro de personal? Porque los costos de producción son altos y por lo tanto no les deje espacio para que contraten gente. ¿Qué estamos diciendo? Reduzcamos los costos de producción. ¿Qué decisiones? Las decisiones impositivas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Apenas nos sentemos en el gobierno. La mayor parte de los binomios no quieren conversar juntos. Quieren que haya un programa para vicepresidentes y un programa para presidentes. Primera observación. ¿Qué significa aquello? Que no quieren demostrar la maestría, la disposición a trabajar en pareja, juntos, a que el público los conozca, los advierta, salvo excepciones, naturalmente. Quieren mantener un liderazgo unilateral, individual, egoísta. Y entonces todo esto se va a dispersar nuevamente en términos de resultados. Es un favor a la candidatura oficialista que ha recibido en las últimas horas un sinnúmero de apodos. Ayer se mencionaron algunos. El señor alcalde de Guayaquil, doctor Ortiz, dice: yo no tengo la culpa. Yo planteé que nos unamos a construir una candidatura única. La oposición está fragmentada, que la tendencia está dividida, y entonces, no solo por razones de fondo, sino para aclarar esto, también propuse, obviamente con Cynthia Viteri, sobre esta candidatura única. La propuesta fue rechazada por las otras personas, salvo por Cynthia Viteri, y lo que ha quedado claro, y para nosotros es muy importante, es que entonces, si la oposición está fragmentada y si la tendencia está dividida, no es por culpa nuestra. Nosotros sabíamos y advertimos que el alcalde de Guayaquil iba a decir: yo dije, yo propuse, yo convoqué, de alguna manera me permití liderar sin interés alguno, y aquello es verdad. Pero también los otros candidatos hicieron lo suyo.
pero ninguna unidad cuajó. Ahora, A ver, ¿cuál va a ser el pagaré que nos va a corresponder pagar a todos? A ver, Gonzalo. Primero, nosotros hicimos la unidad. Estás partiendo de una premisa un poco errada. Nosotros hemos hecho la unidad. El Acuerdo Nacional por el Cambio es un acuerdo de varios partidos y de muchos movimientos locales. Muy focalizados los socios. Los movimientos, hay movimientos locales en prácticamente todas las provincias que se han unido a nosotros. Entonces, por ejemplo, mi lista representa a los números 1, 2, 12 y 22. Son 4 movimientos que me apoyan, 4 partidos y movimientos que me apoyan. Está la Izquierda Democrática, está Unidad Popular, está el movimiento Vive y está el movimiento Centro Democrático. De manera que ahí hay una unidad. No nos reclames a nosotros. El centro izquierda tiene una unidad clarísima. Que la derecha no se haya unido, pregúntales, aquí están representantes, pueden ellos decir por qué no se unió el Partido Social Cristiano con el señor Lazo o los de la derecha. No hay cómo hacer alianzas y creo que esta ha sido antinatura. Antinatura. Me has quitado la palabra de la boca. Antinatura. No podríamos hacer una alianza antinatura. Por ejemplo, la señora Viteri quiso ser candidata a la vicepresidencia con Paco Moncayo, quiso serlo, pero esa cosa no funcionaba, esa ciertamente no podía funcionar. Así que nosotros hemos hecho el esfuerzo de unidad y hemos logrado hacer la unidad con los que hemos podido, con los que naturalmente coincidimos en una visión de cambio estructural para el Ecuador. De continuidad en aquellas cosas que están bien, no somos adanes que llegamos a un mundo... ¿A la IDE? A la nueva IDE, digamos. A la nueva IDE, por supuesto. Hemos hecho ese esfuerzo y entonces aquí estamos con una propuesta para el Ecuador, para los votantes, de verdadera respuesta a los problemas urgentes que tiene el Ecuador, que son el desempleo, que son la falta de libertades, que es esa necesidad de la gente de cambiar después de 10 años de continuismo y de autoritarismo, la necesidad de la gente de ver de nuevo un Ecuador democrático. Los tres Ecuador piensan igual. En el que pueda realmente construirse. Esa es la interrogante. Y bueno, esa es la interrogante, pero es que en política las cosas, la política es el arte de lo posible, no de lo ideal. El ideal sería que todo el Ecuador se una contra Correa, pero lo posible no es así. ¿Por qué? Porque primero, los partidos políticos tienen sus líderes, luego dentro de los partidos hay, por supuesto, liderazgos menores, liderazgos locales a los que hay que atender. Y hay una cosa construida dentro de la estructura democrática del Ecuador, que es la primera vuelta donde se elige asambleístas. Eso lleva a la dispersión. Si es que la elección de asambleístas fuera en la segunda vuelta, entonces llevaría a una unidad mucho mayor. El hecho de que en la primera haya necesidad de elegir los asambleístas lleva a que cada grupo quiera tener su presencia para poder impulsar sus candidaturas, lo cual también a la larga resulta errado porque demasiada dispersión ayuda a este sistema que con el método de Hunt privilegia a las mayorías y no a las minorías. Yo creo que allí estamos haciendo un esfuerzo de presentar listas conjuntas. Por ejemplo, con Unidad Popular, que es un partido que hereda una parte de lo que era el Movimiento Popular Democrático y que ha unido nuevas fuerzas. En la izquierda hemos sido enfrentados, pero ahora estamos trabajando en conjunto. Estamos trabajando en conjunto por construir esa alternativa y nuestras listas interpretan eso porque tenemos candidatos de los diferentes sectores y no solamente de un partido hegemónico o único que podría haber pensado ser la Izquierda Democrática. Nos hemos unido y ahí estamos presentándole a la ciudadanía esta opción importante de cambio. Nadie ha querido ser hegemónico, economista González. Creo entender que ese ha sido una realidad. ¿Cómo lee usted este frustrante episodio de no haberse construido una unidad antigobierno? A ver, Gonzalo, yo creo que justamente producto de que algunos líderes políticos no han alcanzado a comprender que el mundo cambió y que ya los antiguos catecismos ya no funcionan. Por ejemplo, yo me he sorprendido que la derecha rescate para sí la no explotación en Yasuní.
¿no es cierto? O sea, le quitaron el discurso a Alberto Acosta, que es un hombre de izquierda, ¿no es cierto? O oír a gente de izquierda que esté hablando ahora de bajar impuestos, cuando lo tradicional había sido lo contrario, ¿no es cierto? O hablar a gente de izquierda, hablar de libre comercio, de hacer acuerdos comerciales con el mundo, y oírlo al señor Trump estar totalmente en contra. O sea, ya son otros valores los que están en juego en el mundo este momento, pero todavía seguimos con esos catecismos de antaño que yo creo que esos fueron los que no permitieron una unidad. Usted al mundo y al llevó su Ecuador hay que propio verlo de forma Avanza. distinta, pero por supuesto. Le repito, usted también llevó su catecismo al partido Avanza. Nosotros somos socialdemócratas y yo toda mi vida he sido un socialdemócrata de formación. Así que no, yo cuando murió la izquierda democrática yo fundé un partido socialdemócrata que se llama Avanza. Entonces yo no he estado ideológicamente cambiando, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí va el tema, Gonzalo. Ojalá por lo menos el tema parlamentario se respete y podamos hacer un gran acuerdo para hacer los cambios que necesita urgente el país, para desmontar el hiperpresidencialismo que tanto lo comentamos, por ejemplo, para dar seguridad jurídica al entorno económico, porque ya, como lo dije hace un rato, el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó, ya no hay endeudamiento, hay que apostarle al sector privado para que dinamice la economía, ¿no es cierto? Ojalá se pueda dar un gran acuerdo para hacer la nueva ley de la seguridad social que permita realmente darle... ya falló, ya fracasó. Gonzalo, apostémosle al país, o sea, porque si vamos a decir que no lo podemos hacer, entonces estamos muertos. Para eso estamos en un proceso electoral, para plantearle al país soluciones de mediano y largo plazo y salir del coyunturalismo. Para que le digan a la gente por qué es que se dispersaron. Bueno, le estoy contestando, Gonzalo, diciéndole que yo creo que muchos han hecho una lectura errada de lo que está pasando en el país y en la economía. Y esas consecuencias, le dije de comienzo, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo podría estar? Por suerte ya solo faltan 3 meses y en febrero veremos quién tuvo la razón y quién no tuvo la razón. Los que propusimos una gran alianza nacional, los que quisimos realmente tener un proyecto de país, o los que se aventuraron por una candidatura propia o por una vanidad o por una oportunidad, como quieran llamarse. El argumento que exhibe Luis Fernando Torres son el respeto a los localismos y a la conflictividad y problemas propios de cada región. Yo quiero coincidir con Luis Fernando de que efectivamente todos los partidos, sin excepción, ¿quién piensa Gonzalo, en el país? se dedicaron. El anterior grupo de partidos políticos que terminaron hace 4 años... Si todo el mundo se dispersa a pensar en sus localismos, ¿quién va a pensar en el país? No. Es que no es eso, Gonzalo, lo que se dice. Lo que normalmente ha pasado en los partidos políticos es que lo único que tienen como agenda política es la agenda parlamentaria, nacional. Pero descuidaron las agendas locales. Y en lo local hay líderes valiosísimos que han tratado de hacer el desarrollo desde lo local hacia lo nacional. Y eso no se ha tomado en cuenta. Y eso es culpa de todos los partidos políticos, absolutamente de todos. Y eso hay que comenzar a recomponer. Por eso nosotros en nuestro plan de gobierno estamos tratando de volver, lo que ya hicimos yo como presidente del CONGOPE, ya hicimos de tratar de devolver la autonomía a los gobiernos locales, que se los ha quitado totalmente. Ahora viven del chantaje de si les dan plata o si no les dan, si les dan una garantía para un crédito, etcétera. Ese tipo de cosas son las que debe convocarnos a los ecuatorianos y ojalá en la próxima asamblea podamos hacerlo, Gonzalo. Y entonces hay que pensar en la segunda vuelta. ¿En serio hay que pensar en la segunda vuelta? Esto es como una misión imperativa de todos. Así este momento estén individualmente desprotegidos y hayan votaciones tan pequeñas que no habrán más de unos 20 escaños para todo el sector de la oposición. Es lo que están vaticinando politólogos, gente que hace estudio diario de el comportamiento de la gente con miras a este comicio. Yo ahí quiero decir que esas proyecciones son equivocadas. Jamás va a ser otra vez la repetición después de lo que siente la gente, de rechazo al autoritarismo, de rechazo al insulto permanente hacia los demás, de
esta cosa que acaba de decir Ramiro González, de quitarle a los municipios, y ahora mismo viene ya una superintendencia del suelo, les va a quitar al municipio hasta el control del suelo. Este centralismo, hipercentralismo que hemos vivido, después de eso, no le va a dar la misma votación a Alianza País para que tenga, si tú dices que solo hay 20, para la oposición van a tener más de 100 ellos, no. Eso sí creo que está muy equivocado. Perdona que haya interrumpido, porque querías... La pregunta era en efecto para usted, doctor Luis Fernando. Yo creo que está de acuerdo con Gonzalo, y ustedes obviamente abrigan esperanzas de que van a tener la mayor parte de los escaños asambleísticos, y eso no va a ocurrir, porque así dicen los estudios. Ya les voy a hacer escuchar algunas apreciaciones que tienen politólogos muy conocidos y creíbles. Pero en fin, ustedes manejan a la gente, ustedes lideran, digamos, y pueden contemplar las manifestaciones de cohesión, de unidad y de apoyos. ¿Qué apoyos tiene el centro del país para una idea, para una encrucijada que es el perfil de las próximas elecciones? No sé cuál sea los vaticinios que usted haya elaborado en función de la oposición dispersa frente al oficialismo muy bien unido por intereses inclusive de disimular tanto el latrocinio perpetrado en el ámbito económico y con la corrupción. Que ellos se cuidan es de que se unan, y ustedes les han dado un gusto excepcional. Me refiero a todos los partidos de oposición. No han hecho el menor intento porque sus líderes quieren lucir la bandera de presidenciable. Ahí está el error. El único acierto ha sido el de don Jaime Nebot, que dejó, unió, gestionó la unidad, pero no le hicieron caso en definitiva. Y ahí están las consecuencias. El desgrane fue evidente, doctor Luis Fernando Torres. Bueno, una precisión. Cynthia Viteri jamás quiso ser candidata a la vicepresidencia de Paco Moncayo. Nunca. Ella fue propuesta por nosotros, por quienes hacemos las 6 y los movimientos locales aliados, como candidata a la presidencia de la República. Sí, sí. Desde ese día, ella tomó la bandera de la candidatura presidencial. Así, claro. Que algunos hayan dicho que le convenía a Cynthia Viteri que Paco Moncayo fuera su binomio a la vicepresidencia de la República, porque eso oímos nosotros en cambio. Cuando Paco salió, a mí me dijeron, qué bueno que Paco Moncayo puede ser el candidato a la vicepresidencia de Cynthia Viteri. Yo dije, me parece difícil. Ahora veo que Gonzalo en la Izquierda Democrática tiene la versión cambiada. Yo creo que ninguna es cierta, porque se trata de personas serias. De tal modo que nosotros, cuando entramos con Cynthia Viteri a la presidencia de la República, era para ganar la presidencia, no para ser binomio de nadie. Si no se presentaba, o si ella renunciaba, como en un momento se dijo, era para tratar de generar la unidad que Nebot la propuso. Pero como no ocurrió, y allí estamos todos. Entonces pensemos que se trata de comentarios que han llegado a los oídos equivocadamente a unos y a otros. A Gonzalo en el sentido que Cynthia quería ser binomio de Paco, y a mis oídos en el sentido que Paco quería ser binomio de Cynthia. Entonces creo que ahí quedamos todos. Sobre lo otro, mire, Alianza País, en cuanto a su votación en lista, porque la votación en lista es la que distribuye los puestos. Así es. Y luego la votación individual es la que permite que alguien de la lista ingrese. Se ha caído casi en un 50%, frente a lo que obtuvo cada una de las listas, digamos, provinciales, Alianza País, el 2013. Pero que si haya caído en 50% no significa que esté por los suelos. Significa que es un actor importante, y de las mediciones que yo tengo en Ambato y en Tungurahua, que son mediciones casi microscópicas, de las que poco fallan, el partido oficialista tiene asegurado 1 de 4. Los 3 restantes corresponderían a las 2 principales fuerzas, digamos, de la oposición. ¿Ello qué significa? ¿Se refiere a usted y a...? Básicamente a la lista 6 con tiempo de cambio, y la otra alianza pues desde la lista 21, con la posibilidad, dependiendo del papel que tenga Paco Moncayo, de que también la 12 pueda
de alguna adherirse manera a ese subir, porque los éxito candidatos electoral presidenciales algo llevan. Pero ese es el primer escenario. Conclusión, que Alianza País no tendrá pues menos de unos 25 o 30, ese será su bloque, pero no llegará a los 70 o 80. Algunos decían que Alianza País podría estar en 50 o en 60, veo muy difícil, pero va a ser un bloque de alrededor de unos 30. Y los demás partidos van a tener igualmente entre 15 y 25. Consecuentemente, la oposición va a ser mayoritaria. Y yo sí le puedo asegurar... Dispersa. Pero la normatividad electoral de reparto define de otra manera. No. El que tiene, por ejemplo, el 40% y un poco más, que puede ser el partido de gobierno de este momento, o sea, el sector oficialista, Alianza País, para ser más claros, llevaría aproximadamente el 60 a 70% de los escaños legislativos. No. Mire, ¿cómo se distribuye de otra manera? Porque, digamos, la votación que va a obtener Lenín Moreno no será la misma que obtenga la plancha multiplicada por 4 o 5, dependiendo del número de candidatos de cada distrito. Consecuentemente, lo que yo le planteo es lo que podría pasar en Tungurahua en un distrito de 4. En un distrito de 5 en el que está, por ejemplo, Gonzalo... No, también Ortiz, de 4. Puede pasar lo mismo. Lo que ocurre es que ahora todas las listas van a estar sobre el 50% de la que obtenga la primera votación. Y cuando eso ocurre, se va dividiendo, según el método de Hunt, para 1, para 2, para 3, y van ingresando las demás. Entonces no va a repetirse lo del 2013. ¿A qué le apuestan en el oficialismo en esta cuantificación de resultados? Yo estimo que tendrá entre unos 25 y 35 asambleístas, no más. Y el resto, pues, los 80 asambleístas restantes. Ahora en el próximo Parlamento habrá que llegar a acuerdos. Va a depender de la madurez de cada grupo para acordar y avanzar. Y eso es saludable para la democracia. Porque ahora hemos tenido una aplanadora. Yo soy asambleísta. Vaya a ver usted si acogen algo de lo que uno dice. Probablemente algunos asambleístas en el debate dicen está bien lo que propone Luis Fernando Torres, pero viene la orden de arriba y dicen, por favor, negado. Y negado, pues. Por eso es que nosotros prácticamente no hemos votado por ninguna ley, porque si bien algunas leyes tienen algo positivo, luego aparece la trampa. En materia de penal, por ejemplo, en el Código Integral Penal. Le pregunto de otra manera, doctor, ¿cuál es el castigo para la dispersión? Ninguno a nivel parlamentario. A nivel parlamentario no hay ningún problema. A nivel presidencial, el único problema es que eventualmente un candidato no oficialista no llegue pues primero a la segunda vuelta. Pero de lo que veo, habrá segunda vuelta electoral. Ahora habrá que ver cuál es la diferencia. Y no nos adelantemos mucho también en este tema, porque falta diciembre, enero y buena parte de febrero. Todo puede ocurrir. Si aparecen nuevos escándalos de corrupción, si la economía se deteriora, las posibilidades del oficialismo se debilitan aún más. Es una situación volátil, como dicen los economistas. Gonzalo Ortiz. Que la baraja puede caer para cualquier lado. Realmente estamos en el aire. Entre otras cosas, lo muestran las encuestas con el alto número de indecisos que continúa. Generalmente los encuestadores dicen que los indecisos... No reduce del 50%. Ha bajado a 48 o algo así, pero sigue muy alto. Es que es curioso, Gonzalo. Hay mucha gente que ni sabe quiénes son los candidatos. Todavía no lo sabe. Por eso es que también puede ocurrir cualquier cosa en los próximos meses. Porque la gente primero, lo primero que tienen que hacer ahora los candidatos es darse a conocer. Y entonces, en el transcurso de la campaña, esos indecisos van a ir alineándose. Y no va a pasar lo que siempre se dice, que los indecisos se van a alinear conforme están los decididos. Ya lo demostró el triunfo del señor Trump. Los indecisos masivamente se fueron con Trump a la final. Ese es otro fenómeno, pero en el caso nuestro... Eso responde a una ira blanca. Sí, no, y en votos, Gonzalo, no fue así, porque porque la señora Clinton sacó mucho más votos que... En el voto popular. En el reparto ahí fue donde le ganó. O sea, más de 1.500.000 1.500.000 votos.
le gana la Hillary Clinton. Es que, claro, los Estados Unidos tienen un sistema de elección indirecta, no es verdaderamente una democracia, es un sistema especial que surgió cuando salió la independencia y los estados pequeños tenían miedo de que les aplastaran los estados grandes y les dieron una cierta... Entonces, los estados pequeños tienen una desproporcionada representación en el voto presidencial. No, a nosotros no nos pasa eso, porque tenemos una democracia directa. Y en esta democracia directa le vamos a derrotar al oficialismo, Gonzalo. Le vamos a derrotar al oficialismo. La gente quiere cambio. 10 años de lo mismo, ya la gente no aguanta más. La gente quiere cambio, quiere mantener las cosas, por supuesto, no quiere retroceder al pasado, no quiere retroceder a la manera en que se manejaba la Corte Suprema antes, que es igual a la que se manejaba ahora, con un dueño del país que manejaba el sistema judicial, y ahora a través del Consejo de la Judicatura igual, se maneja el Consejo Editorial, todo el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura. La gente quiere una verdadera justicia, la gente quiere agilidad en los trámites, la gente no quiere más este entramado tremendo de leyes y controles e impuestos que ha recibido durante estos 10 años. Por eso es que le vamos a ganar. Y le vamos a ganar entre todos, ahora dispersos y después condenados a pactar. Porque eso es lo que nos va a pasar en la Asamblea. En la Asamblea vamos a tener que conversar entre las diferentes fuerzas para hacer este verdadero cambio. Porque lo primero que tenemos que hacer es desmontar esta maraña de leyes, esta maraña de autoritarismo que ha sido creada en el país, esta maraña de antidemocracia que ha sido lo que nos ha pasado en estos días. Economista González, ¿dónde está la equivocación de sus compañeros de tertulia? A ver, Gonzalo, yo creo que si hay algún defecto es el exceso de optimismo. Los analistas políticos y sobre todo los asesores políticos dicen que para perder una elección no hay mejor cosa que sobredimensionarse y no ver la realidad. Yo creo que este momento, hoy por hoy, el oficialismo no es lo que dice usted, Gonzalo, que van a tener 100 o 110 porque solo sacaron 20, eso no va a pasar, nunca. No va a pasar aquello, pero va a tener la pero primera yo creo que va a tener una primera mayoría buena, y con la calidad de asambleístas que están poniendo algunos partidos, le va a ser muy fácil comprar a 5 o 6 para tener una mayoría. Correcto. Eso hay que verlo en esa realidad. Entonces, son comprables, dice usted. Pero, Gonzalo, estamos viendo candidatos a la presidencia que cuando le preguntan que quién es su vicepresidente no saben quién era. O sea, una cosa pero que nunca ha pasado en el país, Gonzalo. Llenando listas por llenar. Entonces, realmente a mí sí me preocupa aquello. Mediocridades. Y yo lo que sí haría un llamado, Gonzalo, aquí, es que la oposición se deje de atacar. Que no, los enemigos no están en ese lado, que el pueblo ecuatoriano les pide a gritos que en la segunda, como dice Gonzalo, toque lo que toque, habrá que unirse para enfrentar un proceso. Pero si desde ahora se están sacando el aire, o desde ahora dicen que no van a votar por uno, sino que votarán por el de gobierno, entonces la cosa sí se pone compleja. Entonces yo sí hago un llamado a que se baje la elección y más bien lo saquen al fantasma a escena política y lo pongan a analizar los problemas acuciantes que tiene el país, pues. Pero no a pelearse entre la oposición, Gonzalo, porque nos vamos a hacer pedazos y ya sabemos quién va a ganar. Nos falta 3 meses y ahí vamos a analizar, Gonzalo. Aquí en esta mesa, si usted es tan gentil y nos invita nuevamente, veremos quién tuvo la razón. Pero lo fundamental, Gonzalo, lo fundamental es que no... Porque hay una dispersión enorme. Gonzalo dice que, por ejemplo, están unidos en la izquierda. No es así, porque en las listas nacionales y provinciales han ido separados y eso no beneficia a tener un fuerte bloque parlamentario. Porque obviamente se van a dividir los votos entre Pachacútec, entre MPD, entre todos los movimientos que están allá. Entonces, sí sería bueno hacer un esfuerzo para enfrentar a lo que el pueblo ecuatoriano nos pide que nos enfrentemos, pero no esa lucha acá entre la oposición y que después esas heridas muy difícilmente se van a solventar en la segunda y ojalá en el Parlamento no se dé aquello. Pero yo creo que se viene un Parlamento difícil, un parlamento como ha sido antes, donde se delibere, donde se proponga cosas, porque ahora, como bien lo dice Luis Fernando,
Algunos asambleístas han tenido, los de mi partido han tenido la posibilidad de presentar algunas cosas, pero ahí se queda porque la mayoría aplastante no da chance a ninguno más. Entonces, yo sí creo que por lo menos la agenda parlamentaria desde ahora deberíamos irla consensuando para poderla enfrentar con éxito. De lo contrario, si somos demasiado optimistas desde ahora, yo creo que estamos por mal camino. Yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra. Hay un gobierno que le va a meter con todo. Acuérdense que ya aprobaron la cuestión esta de la famosa pacto ético, que también el presidente será otro actor más en la campaña electoral. Todas esas cosas. Pero nos estamos olvidando, ya se está diluyendo, por ejemplo, de cosas fundamentales como las que planteó Fausto Camacho, de hacer una gran unidad para defender los votos. Eso ya no existe. Lo mismo lo de participación ciudadana, de nuevo se diluyó. Y nos estamos enfrascando en esas cosas y nos van a volver a robar los votos en las urnas. Esas son las cosas que yo le pido a la oposición, que por lo menos en esos mínimos nos pongamos de acuerdo para enfrentar al oficialismo. Unidad para cuidar las ánforas, los votos. Eso me parece que es un pedido, pero necesarísimo, no más que un pedido, una obligación de parte de todos los intervinientes en este proceso electoral, doctor Luis Fernando Torres. Pero en verdad nadie hace caso. Les van a pegar una goleada con semejante pragmatismo y apoderamiento de las instituciones de control, con todo lo que ellos tienen preparado en términos de fraude. ¿O no creen ustedes que van a echar mano a lo que se les ocurra? Porque la fiscalización no les deja dormir. Ellos están dispuestos a jugársela íntegra, doctor Luis Fernando Torres. Aquí, en cambio, están jugando a la atomización. Entonces, sí duele ver que los políticos que han sido convocados a las listas no se inquieten por estas cosas que pueden ocurrir, especialmente por el lado económico. Una consensuación económica, ¿en qué podría consistir, doctor Luis Fernando Torres? ¿No cree usted que puede derrumbarse la dolarización, por ejemplo? Si es que siguen ellos al mando. Lo primero que entiendo que ha quedado claro en este panel es que Alianza País no tendrá mayoría absoluta en la próxima asamblea. Sí tendrá, como dice Ramiro, y en eso coincido con él, según las proyecciones de ahora, que pueden cambiar mañana, una primera minoría. Es decir, de todos los bloques minoritarios tendrá un poco más que los otros, pero no la mayoría para decidir. Ello lleva indudablemente a una mayor exigencia parlamentaria de quienes podamos estar allí para llegar a los acuerdos que permitan recuperar la democracia, recuperar las libertades, fiscalizar sin pasión, objetivamente, con pruebas, para que aquellos que efectivamente han estado involucrados, por ejemplo, en el tema petrolero que tanto escandaliza, respondan como tienen que responder. En cuanto al tema económico, pues ese es el tema. El económico. Así es. ¿Cómo va a quedar la economía en el mes de mayo y en el mes de junio para el próximo gobernante, sea este del oficialismo o de la oposición? ¿Alcanzará el dinero de la cuenta única para cubrir todos los pagos? El mecanismo de la deuda ya se agota. Así es. Y con esta carga de impuestos y de controles, al ciudadano ya no se le puede seguir sacudiendo el bolsillo vacío. Ayer en la tarde, casi en la noche, el señor presidente de la República demostró su preocupación electoral por el lado de la economía, mire usted. Tal vez la mayor preocupación es la situación económica, que gracias a Dios está mejorando y mucho. Eso podría ser determinante para las elecciones de febrero, pero te insisto, o sea, si las elecciones fueran mañana, se gana en una sola vuelta de largo y se gana mayoría en asamblea. Y nosotros estamos trabajando como si no tuviéramos un solo voto. Los desesperados son otros, no te preocupes. ¿Qué le parece? Esa es la... A ver, un economista. Gonzalo, yo creo que se viene un periodo duro y eso es a lo que yo llamo la reflexión a la oposición.
¿no? Por ejemplo, mire, ya la mayoría nos hemos puesto de acuerdo en que ya no se haga una nueva constituyente, sino un referéndum como manda el artículo 442 de la Constitución, rápido, expedito, para hacer los cambios y desmoronar todo el andamiaje que tenía el correísmo. Eso es básico para cualquiera de la oposición que pretenda llegar a la presidencia. Con la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Exactamente, Gonzalo. Fíjese, porque comenzaron algunos, se acuérdese usted, diciendo una nueva constitución. Ahora ya nadie habla de una nueva constituyente, sino de un referéndum. Qué bueno que nos hemos puesto de acuerdo en eso y eso. Pero eso salió espontáneamente. No. Acuérdense, Gonzalo, ¿quiénes propusimos desde el inicio? Otros propusieron de largo una asamblea constituyente. Pero qué bueno que se vaya aterrizando y se vaya concretando cosas. Gonzalo, lo otro, lo fundamental es, como lo dice Luis Fernando, el tema económico. Tema económico. Este momento, vea, el gobierno está fondeado hasta enero. Así es. Y van a meter plata. No nos engañemos. La crisis le va a venir al Gil que se va a posesionar en mayo. Ahí va a venir la crisis porque ahora van a botar la plata. Mire, hay un vicepresidente que no va a pedir licencia va a seguir en funciones. Hay muchos asambleístas también, ¿no es cierto?, que van a seguir en funciones porque es el mismo puesto, no les obliga la ley a renunciarlo, ¿no? Entonces vamos a tener unos candidatos inaugurando obras, inaugurando cosas, dando cosas. Vea, ayer en Manabí se entregaron casas, se entregaron todo. ¿Y quién los entrega? Es el vicepresidente. Entonces, no nos engañemos. Aquí hay un candidato difícil. Le delega para todo el señor presidente al vice Glass. Pero lógico, Gonzalo, ¿qué va a pasar aquello, no es cierto? Y también al candidato a la presidencia todavía lo ven como vicepresidente también. Entonces, también tienen el clientelismo en el Ecuador. El Consejo Electoral tiene que intervenir en aquello, pero pertenece a Alianza País. Eso, ahí no hay ninguna opción de que pueda darse. Ya acaba de ver lo que pasó con el señor Villavicencio, que no lo calificaron, ¿no? No lo calificaron, a pesar de que la justicia le dijo que no tenía nada y que podía calificarlo hasta anoche. Lo podían calificar, no lo calificaron. Entonces, ahí hay que perder la esperanza. Si no nos unimos nosotros, si nosotros mismos no hacemos una fuerza para hacer respetar el voto popular, olvídese, Gonzalo, esto está perdido. Sí. Entonces, ese es mi llamado sensato, patriótico, a la oposición, de que nos pongamos de acuerdo en cosas mínimas y que después, bueno, ya está dado, ya están 8 candidatos en la escena. Bueno, pero por lo menos pongámonos de acuerdo en lo mínimo que el país necesita para darle una seguridad que efectivamente esto va a cambiar. Le preguntamos a usted, doctor Gustavo Isch, politólogo muy prestigioso en nuestro medio. Mire, la fragmentación, ¿a dónde nos puede conducir, doctor Isch? Es en la costa donde probablemente se lee que el manejo de la candidatura de FEM va a tener algunos números que probablemente puedan sorprender finalmente en estas elecciones. En la sierra ese nivel de penetración va a ser muchísimo menor. La costa además está sumamente fragmentada. Cintia, que ya mismo viene acá al panel, está haciendo una muy buena campaña. Guillermo Lazo está en la costa. Lo que se decía anteriormente, Paco Moncayo está tratando de afincarse en la costa también, no solo a través de la candidatura de Jimmy Jairala, sino con la de su binomio. Es un binomio muy interesante, es un binomio que se parece a los 15 millones de ecuatorianos en el sentido de que, por no ser una persona conocida en política, es una persona que tiene mucho que ofrecer, que tiene mucho que dar, a la que recién le vamos a conocer y que es originaria de la provincia de Manabí. Conclusión: todo lo que hagan las otras candidaturas en esta campaña, insisto, va a modificar el tablero electoral. El aporte que puede darle Ramiro Aguilar a la candidatura de Dalo Bucaram, creo que es muy relativo, muy escaso. Está apalancado en un sector de la población y de electores que es absolutamente definido, corto. No es el sector de electores que van a inclinar la balanza a favor o en contra de una opción que tenga posibilidades de ingresar a una segunda vuelta en el caso de que esta llegue a ocurrir, y que sería lo que todos estamos previendo que así sea. Con los episodios de corrupción, doctores Ortiz y Torres, que ha debido asimilar de a poco la colectividad con una tranquilidad pasmosa, impresionante, es como que fuera un país de corrompidos, que no reaccionan frente a lo que han estado haciendo, un círculo
cupular de gobierno. La gente, si no reacciona ahora por los temas de corrupción, entonces, ¿por qué va a reaccionar? ¿Está contento con el gobierno? Los estamentos populares, los estamentos medios bajos, están contentos con el gobierno. Y hay un voto vergonzante, hay un voto oculto, que puede llevar a otras dimensiones. Y eso ellos, los del oficialismo, lo tienen bien calculado. Veamos cómo reacciona primero Gonzalo Ortiz. Y luego usted termina el programa, un poco, doctor. Me está pasando en este programa que justo pones una grabación cuando ya estaba con la viada para contestar. No, lo de Gustavo, que por cierto es un analista muy reconocido, pero que ha vivido en Brasil casi todo su vida profesional. Entonces, no sé si lo que querías era demostrar esto de que van a tener 80 asambleístas, pero no lo dijo en el segmento que pusiste. Pero en todo caso, el tema económico es el decisivo. Yo creo que el tema de la corrupción a la gente le preocupa. Este es como un incendio forestal, la corrupción. Ahora vemos esta cosa de Petroecuador, que es una cosa espantosa, que son 2.000 millones de dólares que no se sabe cómo y dónde han ido a parar, pero que poco a poco se va descubriendo que se trata de un reparto entre las autoridades de Petroecuador con una desfachatez gigantesca, pagándose a través de Panamá las coimas y comisiones en los distintos de los distintos negociados. Pero es como un incendio forestal, ya mismo salen otras. Lo que pasa es que han sabido controlar la información de una manera que no hemos visto jamás en la historia del Ecuador. Este control férreo de la información es lo que les ha permitido hacer lo que han querido. Pero, aunque sea tan grave la corrupción, es la economía la que va a decidir esta contienda. Y la economía, por el mal manejo del actual gobierno, por la irresponsabilidad con que se han gastado los recursos, este momento de crisis, a pesar de lo que dice Ramiro, que van a meter plata, van a tratar de meter, se han endeudado a las tasas más altas del hemisferio occidental e incluso del oriental. Los asiáticos consiguen a mucho menos en los préstamos, 10.75 y a unos plazos cortísimos. El próximo gobierno está condenado a pagar 5.000 millones o más de dólares por la deuda. Y cada año. No, perdón, la alícuota anual llega a 9.000 millones, por favor, 9.000 millones. Claro, con cada nuevo préstamo que hacen, aumenta la sin cuota. Contar inclusive con las ventas ocultas de petróleo, yo les llamo ventas ocultas. Entonces, esta realidad es la que va a ser decisiva en las próximas elecciones. Y ese va a ser el mayor enemigo del gobierno, porque el gobierno no tiene solución para el tema del empleo. No tiene solución para este desempleo creciente y esta informalidad creciente de nuestra economía. Y entonces, la gente va a votar pensando en eso. Es verdad que ha recibido algunas dádivas, que hay bonos, que hay todo lo demás, pero la gente va a pensar en el futuro de ellos y de sus hijos. Esa es una buena pregunta. Va a pensar en que por qué le obligan a sus hijos a escoger una carrera que no quieren. Va a pensar por qué es que la justicia está tan amañada. Va a pensar en eso para poder votar. Tal vez Ramiro me el comportamiento de la clase media podría ser aquello, sí, pero el pueblo tiene otras reflexiones. El pueblo también es el más afectado por el desempleo. Pero no entiende. Claro que entiende. No entiende, perdonen, no entiende. Yo no estoy barajándome votos de nadie. La gente es mucho más inteligente de lo que crees, Gonzalo. La gente sabe que si tiene desempleo es por causa de la política de este gobierno. No va a volver a apostar por 10 años más de lo mismo. ¿Usted qué opina, doctor Torres? Mire, este proceso electoral... Fernando Torres. Mire, en este proceso electoral también debemos contar con aquellos ecuatorianos que están entre los 16 y digamos los 28 o 30 años. Corresponde el número aproximadamente a un 30%. Se trata de electores que tienen, digamos, valores, perspectivas muy distintas de las que pudimos haber tenido nosotros en el pasado. Es un elector difícil de encuestar, es un elector que no lee el periódico,
que generalmente no escucha la radio tradicional, que no ve la televisión, que se informa de otra manera. Las redes. Es un elector que quiere respuestas rápidas, concretas, que lleguen básicamente a su psiquis, y son generalmente emprendedores, son, digamos, jóvenes que quieren libertades que generalmente no las tienen. Y ellos, por ejemplo, el tema del desempleo, de la falta de oportunidades, encuentran que es un tema esencial. Pero la solución, indudablemente, no pasa porque el Estado le dé. Muchos de ellos son ciudadanos que quieren un nivel de libertades, y ese elector va a ser, digamos, determinante en la elección. Luego tiene el elector tradicional, para el cual la falta de empleo es indudablemente la prioridad, pero en los electores más informados también está latente el tema de la corrupción. Pero como dice Gonzalo Ortiz, es lo económico lo que va a primar sobre lo otro. La gente, claro que está preocupada por la corrupción e indignada cuando se da cuenta que aquellos que han robado con el petróleo ecuatoriano se han beneficiado tanto en perjuicio de ellos. Cuando la gente dice, claro, se llevaron la plata, se robaron y me dejaron a mí sin una oportunidad, la gente se indigna más y adopta una lógica a la hora de votar. Pero de lo que yo he podido observar, estudiar, indudablemente la falta de empleo, de oportunidades, a la gente ciertamente no le deja dormir. Elabore Gonzalo, un solo, exhorto a los nuevos votantes. Gonzalo, yo justamente con el tema, con el tema de la corrupción de los votantes, yo creo que debemos hacer, ese es otro gran acuerdo que debe hacer, es no diluir con denuncias que no estén bien sustentadas, Gonzalo. Porque ya después van a decir, no, si eso ya se trató, eso ya se dijo. Hay que tener la valentía para presentar las cosas, pero documentadamente, bien estructurada, ante un juez, ante una fiscalía, para que no queden las cosas en el aire, Gonzalo. Porque después eso ya se diluye, ya los ecuatorianos tenemos el síndrome de los 15 días. ¿Y si le ponen pruebas a usted de que ha malgastado dineros de los hospitales Gonzalo, del IES, que Gonzalo, yo una ya de sus últimas yo jornadas de ataque que le han dado a usted? Yo, Gonzalo, le mostré a usted la documentación y espero que la haya leído. Para que yo estoy aquí para dar la cara, y yo de lo que no me arrepiento es de haber hecho 28 hospitales, de haber construido el banco del IES, de haber mejorado el seguro social campesino, las pensiones. Pero bueno, eso y el pueblo ecuatoriano lo sabe, y eso en la elección nos dará el voto favorable a nosotros, que lo tengo totalmente seguro. Pero Gonzalo, lo que yo sí quiero pedir es a los jóvenes tener un solo discurso. Se dice que a los jóvenes, mire, el presidente de la República bajó a 30 años la edad de... ¿Y cuántos jóvenes tiene Alianza País en las listas? Claro. Esos dobles discursos no tienen sentido, solo son puro populismo, ¿no? Que hay que poner, nosotros, por ejemplo, en Avance hemos puesto a jóvenes valiosos, pero también a gente con experiencia. O sea, yo, a pesar de que con Gonzalo estamos ahora en otra tienda política, pero sería un lujo que llegue a la Asamblea Gonzalo o Luis Fernando. Gente seria, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente, Gonzalo, el doble discurso que se tiene en este momento, la ciudadanía de ese doble discurso está harta. Y la otra cosa, que salgan los candidatos de la zona de confort, Gonzalo. Yo recorro el país y no se ve nada. Hoy día hay una nota en el comercio que me permite asegurar que solo están en Quito, Guayaquil y Cuenca, y esto ya está dividido. Quito, Guayaquil y Cuenca ya está más o menos fragmentado. El resto del país, la gente pobre de este país que no tiene acceso ni al internet, ni al Facebook, ni a nada, a esa gente hay que llegar este momento. Y el que está llegando este momento es el gobierno, con las dádivas, Esta es la foto cosas que yo estaba recordando. Sí. ¿La recuerda usted? Por supuesto que sí, Gonzalo. Y con gran satisfacción la recuerdo. ¿Cómo no voy a estar satisfecho de haber colaborado, por ejemplo, con el gobierno del doctor Rodrigo Borja? Pero por supuesto que sí, Gonzalo. Siempre he sido socialdemócrata toda mi vida. Cada uno de los que acompañan en la foto al expresidente Borja manejan un andarivel distinto, así son los tiempos Gonzalo, de la política. Gonzalo, lo que yo quiero manifestarle a ustedes es que hay que trabajar en territorio como lo hace Avanza. Avanza está trabajando en las 24 provincias silenciosamente y trabajando arduamente y haciendo concientizar a la gente de los problemas que tiene el país y cómo se los va a solucionar. El resto, eso de generarle al país, decirle una ilusión que se van a generar 1 millón de puestos de empleo, realmente es vergonzoso, Gonzalo, España, con todo el potencial que ha tenido y la recuperación, no ha logrado generar 300,000. Cuando convino a Raúl Vaca ofrecer 1 millón de puestos, no hay que olvidarse de aquello. Por eso, Gonzalo. Era imposible. Por eso, Gonzalo, peor en esos tiempos. Por eso, Gonzalo, por eso estoy diciendo, por la experiencia, que no hay que seguir cometiendo esos errores. Correcto.
no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión.